tu presencia. Te agradezco la palabra que hoy guía nuestro corazón. Espero hacerme entender, este, y espero sirva para cada persona, la parte que corresponda. Gracias. El tema de hoy se llama Entre la promesa y la victoria. Muchas veces, ¿no? Yo creo todos hemos recibido en algún momento una promesa de parte de Dios, o hemos leído una promesa de parte de Dios en la Biblia y decimos, esta es mía, ¿no? O sea, la siento que, que Dios está hablando y me dice, esta parte te corresponde a ti. Y la hacemos de nosotros, ¿no? Le escribimos. Me acuerdo que en los tiempos que yo recién iniciaba, hice un pacto con Dios y me obligaban a escribirlo y a firmarlo, ¿no? Por ahí lo tengo todavía como un recuerdo de lo que yo quería. Obviamente, pues Dios no lo firmó, nada más lo firmé yo, ¿no? Pues era lo que yo quería, pero asimilaba esa promesa. Pero entre la promesa de Dios, como puede ser la sanidad, como puede ser la restauración, como puede ser el que nuestros hijos, nuestros nietos sean llamados a Cristo, como puede ser la provisión, la restauración, la renovación, como puede ser un ministerio también. Muchas veces entre lo que Él prometió para nosotros y la consolidación de esa promesa, a veces no es tan sencillo, ¿no? Y lo podemos ver, yo pienso que el que más se ejemplifica en este caso fue David, ¿no? Entre el jovenzuelo, pastor de ovejas, que lo ungieron como rey, ¿no? A que recibió el reinado, pues pasaron muchísimas cosas, pasaron más de 15 años, ¿no? Aproximadamente, y le fue como en feria, ¿no? Durante ese tiempo, ¿no? Y yo pienso que como cualquiera de nosotros que pasa esos momentos, dice uno, oye, o nos equivocamos o algo no está funcionando bien porque ¿cómo que voy a ser rey? Y mira que ando vagando en el desierto, nadie me escucha, quiero predicar, quiero enseñar y pareciera que no es, pareciera que tu presencia en mi vida, lejos de facilitarme las cosas, pues se me dificulta, ¿no? O sea, hay conflictos, hay pleitos, hay enojos, no termino de consolidar ese ministerio que tanto quisiera yo. Y pasan las semanas, los meses, han pasado los años y, y no pasa, no llega esa parte importante que quisiéramos en la vida, ¿no? En las provisiones, en la salud, ¿no? En la familia, en el esposo, en la esposa, en los hijos. No sé, tantas cosas que quisiéramos, pero que finalmente a veces hemos pasado algunas décadas ya y pareciera que se quedó eso en una promesa, ¿no? Entonces, de eso se trata el día de hoy, que podamos entender nuestra promesa y que podamos ver en dónde estamos, en qué momento estamos y por qué no estamos avanzando, ¿no? ¿Por qué no estamos avanzando? Vamos a empezar con el libro de Josué y quiero que me pongan atención porque quiero que lo interpreten como yo se los voy a explicar, ¿no? Porque incluso yo mismo lo he leído muchas veces, lo he predicado muchas veces y esta vez Dios me lo explicó de forma diferente. Entonces quiero platicárselos como Él me lo platicó a mí en esta semana, ¿no? Dice capítulo 1 de Josué, capítulo 1, versículo 1, vamos a ir del 1 al 9, pero lo vamos a ir salteando para que dárselos como yo lo estoy viendo, ¿no? Se aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué. No sé ustedes, ¿no?
si alguna vez Dios les ha hablado directamente, ¿no? Así como habló con Moisés, ¿no? Que hablaban tan cara a cara que dice la Biblia que el rostro de Moisés se iluminaba, ¿no? Y era apreciado por todos, ¿no? Entonces dice, Jehová habló a Josué. Con ese simple hecho, yo pienso que muchos de nosotros, o si no es que todos, debiéramos estar complacidos. Decir, Jesucristo me habló, ¿no? Así, tal cual es Él. Debiéramos ya estar satisfechos. Bueno, quiere decir que de los 8,000 millones de seres humanos, que me hable a mí, ya quiere decir que no estoy tan apartado de la promesa de Dios, ¿no? Entonces, ya para empezar, y Josué no era un personaje común y corriente, ¿no? Que de repente apareció a la muerte de Moisés, ¿no? Josué era el sirviente, el IBM, el tráeme el agua, pásame el bastón y tráete la Biblia, o sea, había andado con Moisés durante 40 años atrás de él, ¿no? Tráete la burra, vamos al monte, vamos a orar y aguántame aquí, voy a subir 40 días. Y ahí estaba Josué a la falda del monte con los burros, esperando que regresara Moisés. Y como no sabe a qué horas va a regresar, pues no se podía ir, tenía que estar ahí hasta que bajara Moisés, ¿no? Entonces, para Josué no significaba algo así como dijeron, como si no supiera de qué estamos hablando. Entonces, cuando Jehová le dijo, a ver, Jehová le dijo a José, ven para acá, quiere decir que ya Josué sabía de qué se trataba este asunto, ¿no? Versículo 3 dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Primera promesa, ¿no? Todo donde tú camines va a ser tuyo. Entonces, empezamos con eso y yo pienso que Josué empieza a sentirse importante y dice, no, pues yo me aviento de aquí a Tijuana y regreso y para que todo sea mío, ¿no? O sea, me empiezo a sentir importante, ¿no? Versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Otra gran promesa, ¿no? No sé si Josué era buena gente, muy amable, muy cercano, o si finalmente era el comandante en jefe del ejército de Israel, finalmente era el que comandaba, el que iba al frente, el que dirigía las estrategias, y como militares, pues a veces no somos tan sutiles como para decirles, oye, por favor, vete por el flanco izquierdo y tú por el flanco derecho, no, o sea, a veces hay que ser un poco enérgicos, como hablamos, ¿no? Pero independientemente de cómo haya sido Josué, Dios le dice, nadie podrá hacerte frente, ¿no? Todos los días, no tan solo los siguientes días, meses o años que vas a combatir para conquistar la tierra prometida, sino toda tu vida. Desde este momento hasta que mueras, nadie va a poder hacerte frente, ¿no? Otra gran promesa. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Josué sabía de qué manera había sido la relación Moisés con Moisés. Josué sabía de propia mano, porque había estado ahí presente todos los 40 años con Moisés, sabía qué tipo de relación tenía, de que Jehová le decía mi amigo, ¿no? Mi cuate, mi camarada. A ver, Moisés, vente para acá, vamos a platicar y vamos a planear y te voy a enseñar. Muchos de los libros anteriores, ¿no? De Génesis para acá, se supone que los escribió Moisés, ¿no? Entonces,
Imagínense el tiempo de inspiración, o sea, de contarle desde el origen, o sea, debió haber sido charlas súper interesantísimas, de explicarle todos los procesos, qué pasó, los detalles, ¿no? Muchos de los detalles que están en Génesis, que están desde el inicio, cómo él los pudo discernir muy puntualmente. Cuando le explicó el tabernáculo, yo cuando leo todas las instrucciones del tabernáculo, o sea, nunca he podido entender que unas cuartas para acá y tal altura y tal y ponle aquí y ponle acá. O sea, instrucciones tan precisas que Moisés se las sabía, ¿no? Podía haberle dicho al que estaba, al que estaba haciendo los telares, no, ese color no, tiene que ser de este. Y aquí tampoco, o sea, Moisés sabía toda esa parte. Yo me imagino que esas charlas, Jehová-Moisés, debieron sido maravillosas. Y Josué lo sabía. Sabía ese tipo de relación. Por eso le dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Entonces, por si tenías dudas de que él era mi camarada y a lo mejor tú no, no. Así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. No te dejaré ni te desampararé, ¿no? Aquí viene la parte complicada, ¿no? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Este versículo 6, y como el siguiente viene un tema importante, yo me imagino que está Moisés paradito frente a Jehová, está escuchando lo que se dice, y cuando le dice, esfuérzate y sé valiente porque te toca repartir el pastel a ti. Y Josué, conociendo la clase de personas que era en ese momento el pueblo de Dios, de todos los conflictos, pleitos, enojos y todo lo que pasaba y cómo se peleaban y cómo discutían y todo el tiempo que digan, ha dicho José, entonces, hey, tranquilo, o sea, tú lo vas a hacer, pero dice en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, le está pidiendo que haga algo, pero le está dando las instrucciones de cómo se le va a facilitar todo, ¿no? Se esfuérzate y sé muy valiente en cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes a ella ni a derecha ni a izquierda para que seas prosperado en todas las cosas. Segunda gran promesa, ¿no? Si yo cuido de hacer conforme a la ley, seré prosperado en todas las cosas que emprenda. Eso dio a entender. Tú preocúpate por cuidar de hacer conforme a la ley, que yo haré prosperar, yo te haré prosperar en todas las cosas que aprendes. Entonces, esto lo quiero que lo vayan viendo, porque muchos de nosotros, yo le he preguntado muchas veces a Dios, oye, ¿por qué no funciona lo que estoy haciendo? ¿Por qué ese ministerio no está funcionando como lo estoy haciendo? ¿Por qué esto que quise hacer para ti no funcionó? ¿Por qué esa empresa? ¿Por qué ese trabajo? ¿Por qué no está funcionando? Soy hijo de Dios, estoy aquí, debieras facilitarme todas las cosas. Y no funciona, ¿no? Entonces, él dice, para que funcione esto, para que seas prosperado en las cosas que aprendas, tienes que cuidar de hacer todo lo que está en mis mandamientos, en mis estatutos. Mi esfuerzo debe estar enfocado en lo que es Él, para que yo pueda hacer las cosas. Esto se lo estoy desmenuzando para que podamos ver en qué punto de entre la promesa y la victoria estoy parado. ¿Por qué no estoy funcionando?
Y este es el primer punto, ¿no? Cuando yo no estoy haciendo lo que Dios quiere que haga, yo no voy a ser prosperado en las cosas que estoy emprendiendo, ¿no? Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces ahí viene otra promesa. Cuando nosotros vemos que vamos caminando cuesta arriba y pareciera que, oye, hay otros que pasan corriendo y yo sigo caminando como si fuera este, hacia la montaña siempre, mi camino siempre, en lo personal, ahorita les voy a platicar, mi camino siempre ha sido cuesta arriba, ¿no? Siempre me ha costado trabajo hacer todo. Y hay otros que veo que se van como si fueran en bicicleta y yo voy caminando siempre, ¿no? Pero él nos dice, porque nunca se apartará de tu boca y tendrías que meditar en la palabra. Entonces, o sea, primero, la primera parte, cuando yo cuido de hacer, Él prospera mi camino. Pero cuando yo medito en la palabra y la guardo y hago conforme a lo que está escrito, entonces yo hago prosperar mi camino y todo me saldrá bien. ¿Eh? Si mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios estará contigo donde quiera que vayas. Cuando termina estas promesas, yo me sentiría súper complacido, ¿no? En aquel tiempo eran aproximadamente entre los hijos de Israel, este, estiman que 2, 3, posiblemente hasta 5 millones de israelitas, ¿no? Este, entre toda esa multitud de gente, escogió a Josué para que lo hiciera, ¿no? Entonces, si después de que me escoge a mí, me habla directamente y me hace todas estas promesas, yo fuera Josué y dijera, no, pues ya la hice, ¿no? Ya empiezo a invertir en la bolsa de valores, empiezo a meter mi dinero en alto rendimiento, compro este, varias líneas para empezar a prosperar en todo lo que hago. Él me prometió prosperar en todo lo que emprenda, lo voy a poder hacer, ¿no? Invierto en caballos y en camellos y en burros y pongo mi línea de viajes, ¿no? O sea, no dijo, no lo limitó, dijo, todo lo que hagas va a prosperar, ¿no? Entonces, cuando oímos promesas de Dios tan grandes y maravillosas, no solo para Josué, sino para todo el pueblo, pienso que se debe sentir paz en nuestro corazón. Debemos sentir tranquilidad en todo lo que estamos haciendo. Y sobre todo, confianza de que Dios está caminando conmigo, ¿no? Puedo pasarme por los lugares más peligrosos y voy tranquilo, porque, o sea, Dios va conmigo, ¿no? Puedo andar en los lugares más inapropiados tal vez para andar en las noches y no hay problema, Dios va conmigo, ¿no? Entonces puedo sentir paz, tranquilidad y confianza después de escuchar todas estas promesas, después de entender todas las promesas. Y otras tantas promesas como la que está en segunda de Crónicas 20, versículo 15, donde Dios les dice, porque no es vuestra guerra, sino es la guerra de Dios. O sea, los conflictos a los que nos enfrentamos nosotros, la mayoría de las veces, no es nuestro problema, es un problema de Dios. Somos sus soldados, somos quienes vamos a dar la cara, pero finalmente, detrás de toda esa lucha, es una guerra que parte de Dios, ¿no?
Otra gran promesa está en Deuteronomios 28:7. Dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantan contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Otra gran promesa. Entonces estas promesas, ¿qué nos hacen sentir? Tranquilidad, confianza, paz. Me puedo dormir tranquilamente porque Dios está conmigo. Así de sencillo. Dios está conmigo. Podemos pensar que todo será fácil y sin esfuerzo, que podremos mantener nuestra fe desde el sillón o desde la cama, viendo televisión. Lo único que necesito es tener mi Biblia a un lado por cualquier cosa, ¿no? Puedo orar entre, entre los comerciales, puedo estar orando, ¿no? Termina el primer tiempo de un partido y en esos 15 minutos pues puedo orar, todo tranquilo, en mi hamaca, bajo una palmera, frente al mar, con un coco a un lado, frío, tranquilidad. Y estoy orando desde ahí, Señor, que Gerardo haga muchos discípulos, ¿no? Podemos mandar a otro a que haga discípulos, al fin de que se supone que somos una iglesia o somos una familia, y lo que haga uno, pues nos los podemos adjudicar todos, ¿no? O sea, todo es tranquilo, ¿no? Pero frente a las guerras que hoy estamos viendo, frente a un gran número de enfermedades que aparecen cada día, pandemias, violencia, delincuencia, drogas, mucha hambre. No sé si te has dado cuenta, pero en Latinoamérica, que es del Río Bravo hacia abajo, ¿no? Empezando con México, así como en África y en Asia y por allá por la parte sur de Asia, donde está Vietnam y parte de China y todos esos países, hay mucha pobreza, mucha hambre, muchas situaciones difíciles y complicadas, con pleitos, enojos, mucho pecado. No sé si lo dimensionan cuando ven la televisión, pero casi todos los programas, novelas, series y todo eso circula todo alrededor del pecado, ¿no? De hacernos si no nos los habíamos imaginado, ahí nos dan una visión de cómo hacerlo y de salirnos con la suya, ¿no? Te dan la clave para matar y para que te salgas con la tuya y nadie te haga nada, ¿no? Entonces, creemos que todos hemos entendido, creo, los que estamos aquí sentados, hemos entendido que no es cierto, que no está sencillo este asunto, que tiene su grado de complejidad. Porque si no todos fuéramos ricos, todos estuviéramos sanos, delgados, bellos, con pelo, rizado, disfrutando de la vida, nos hubiera faltado estacionamiento porque hubiéramos llegado todos en un Mercedes-Benz y un Mustang y todo eso, o sea, entonces entendemos que esta situación no está sencilla, que no es así como escuchar la promesa y pensar que todo va a salir bien. Y la pregunta que nos surge, bueno, ¿y por qué no está funcionando? ¿Por qué funciona bien para una persona y no funciona bien para otra persona? ¿Por qué hay iglesias con mucha más gente, con muchas más situaciones? ¿Por qué las cosas son tan difíciles para unos y tan fáciles para otros? ¿O por qué se me dificulta a mí mantenerme firme? Mantener mi oración diaria, mantener mi lectura bíblica diaria. ¿Por qué se me dificulta tanto hacer un discípulo? ¿Por qué las cosas son tan complicadas? Y a veces yo en lo personal, muchas veces me he sentido cansado, fastidiado, enojado, ¿no?
siempre luchando, siempre batallando, siempre en conflictos. Y me pregunto, ¿será este el propósito de Dios? O sea, ¿a esto he venido a estar todo el tiempo batallando en la vida? También puedo preguntarme, ¿qué estoy haciendo mal? ¿No? ¿O en qué me habré equivocado? ¿O alguna otra cosa semejante que me hace sentir que posiblemente me equivoqué? Tal vez debía haber mantenido allá donde estaba antes, ¿no? Al fin que allá en otras iglesias, pues nomás vas, escuchas y si tienes algún problema, pues te avientas unos rezos y se acaba. Estás tan libre como, tan nuevo como al inicio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pero la realidad es de que Dios nunca ha dicho que las conquistas serían un día de campo. A Josué no le dijo, ¿no? Después de las promesas que hizo, que se le iba a pasar tranquilamente, ¿no? Finalmente lo estaba enviando a la guerra. Y si ustedes alcanzan a ver conflictos como el de Ucrania contra Rusia o el de Israel contra Hamas y todos los que están ahí, pues hay destrucción, hay muerte, hay descontento, hay conflictos, hay hambre, hay escasez. Aunque no quisieran, a veces las personas mueren por una u otra circunstancia en la guerra, ¿no? Puede estar yo ir demasiado preparado, demasiado listo, pero una bala perdida, algo, y puede pasar, o sea, ¿no? Entonces, las guerras son complicadas y entendámonos, somos mujeres y somos hombres de guerra, somos guerreros, tal vez algunos con el pelo ya encanecido, otros sin pelo, pero somos guerreros y estamos preparados para luchar. Y me acuerdo que un día se acerca a mí Satanás, se sienta a mi lado, me empieza a hablar como camaradas y me empieza a convencer lo lamentable que ha sido mi vida. Desde que nací, ¿no? Lo difícil que fue, lo complicado que fue mi niñez, lo difícil que ha sido mi vida, siempre, como le decía, siempre a cuesta arriba. Y poco a poco me fue convenciendo que era lamentable los años que había pasado, ¿no? Entonces me levanté, me fui a orar y le dije a Dios, oye, ¿qué pasó? Y Dios aceptó, sí, tu vida ha sido siempre cuesta arriba, siempre. Y así va a ser. ¿Cuál es el problema? Dios, pues ese, que todo cuesta, me cuesta trabajo, o sea, dice, pero tienes un don especial. Todo lo que te propones, lo logras. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿O no? Digo, no, pues sí. Entonces, deja de quejarte y síguele avanzando, ¿no? Entonces, así es nuestra vida, ¿no? Así es lo que tenemos que hacer. Y cuando yo volteo hacia atrás y veo de dónde empecé, ¿no? En dónde inicié mi niñez y en dónde conviví, en dónde inicié con mi esposa, cómo iniciamos el matrimonio, ¿no? Entonces, puedo sentirme bendecido por Dios. Puedo sentirme prosperado por Dios. Durante el gobierno de Josué, enfrentó dificultades relacionadas con la conquista de ciudades fortificadas como Jericó. Dios lo mandaba a conquistar, pero esas ciudades, mientras que ellos habían sido nómadas durante 40 años, llegó a la tierra prometida y había gente que había progresado tecnológicamente mucho más que ellos. Y salían a combatir una ciudad y se encontraban con que estaba fortificada, con que había murallas, con que había gente de a caballo, con que tenían carros de guerra. O sea, no era sencillo
lo que Dios le había ordenado que hacer. Y sin embargo lo tenían que hacer. La obediencia al pueblo era otra parte. Así como vemos en Éxodo que todo el tiempo el pueblo de Israel se la pasó lamentándose y quejándose de la situación, no cambió con Moisés, que digo con Josué. Siguió lo mismo. Y uno de los ejemplos claros es cuando Acán robó cosas de Jericó, ¿no? Y que trajo como consecuencia que Israel perdiera con Jai la guerra. Y ahorita vamos a ver cómo está. El engaño de los gabaonitas por no haber consultado a Dios. Y cuando después de que hicieron el pacto, y que después del pacto hablan con Dios y Dios le dice, la regaste, José. Esta gente tenías que haberla eliminado. Y ya hiciste un pacto. Dice, pero ¿y ahora qué hacemos? No, pues ya hiciste el pacto, ahora asumen las consecuencias de lo que hiciste por no haber consultado a Dios. O sea, nosotros, de igual manera, muchas veces tomamos acciones y decisiones y no consultamos a Dios. Pero es que no contesta rápido. Tal vez sea porque hay que esperar. Tal vez que porque para ti es prisa, pero para él no. Pero es que es una bendición. Si la bendición viene de parte de él, bien vale la pena esperar. Finalmente, se haga o no se haga, la bendición va a venir de parte de él. Entonces, las principales dificultades de Josué fue liderar al pueblo que tras 40 años en el desierto, ahora debía conquistar una tierra nueva y enfrentar los desafíos de la guerra y sobre todo el liderazgo espiritual. Porque finalmente Moisés era un sacerdote y Josué era un general. Dos personalidades pues completamente diferentes, ¿no? Y ahora Josué era no solamente el general de los ejércitos, sino también el líder espiritual de todo el pueblo. Y si leemos, hubo conflictos todo el tiempo. En sus 40 años que estuvo Josué, siempre fue difícil la situación. Después de que Acán roba unas partes, y vemos al inicio del capítulo 7 de Josué, yo pienso que como si estuviéramos aquí, ¿no? Acán se robó las cosas y 2 o 3 lo vieron, pero ya, dale chance, ¿no? O yo hubiera hecho lo mismo, o ni me importa, ¿no? Que haga lo que quiera, ¿no? O sea, nos mostramos indiferentes en lugar de vivir un celo por como cristianos, como hijos de Dios, decir, eso no se hace. Y si como dijimos al principio, que somos una familia y la victoria de uno nos adjudicamos todos, el error de uno también nos va a perjudicar a todos. Entonces, ahí debieron haber detenido a Acán en el momento en que lo estaba haciendo. Alguien le tuvo que haber dicho a Acán, eso no se hace, porque me vas a perjudicar. Y sin embargo, nadie dijo nada. Y Acán se llevó lo que finalmente pelean con Jais y pierden. Y aquí viene la parte interesante de esta lucha, porque acabamos de ver que Dios habló cara a cara con Josué y le hizo grandes y maravillosas promesas. Y unos tiempo después, dice, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de Jai, y los de Jai mataron de ellos unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sabarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Iban 3,000 hombres,
y en la batalla perdieron 36. O sea, yo como hombre de guerra, el 1% es entendible, ¿no? No podemos definitivamente, cuando vamos a combatir, le prometemos a nuestros soldados que haremos nuestro mejor esfuerzo para que todos regresemos a casa. Pero todos internamente, desde el que va al mando hasta el que va hasta el último soldado, saben que puede perecer. Y vamos conscientes de esa parte. Iban 3,000 hombres, perecieron 36 y el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Muchas veces escuchamos la promesa de Dios y en nuestra lógica mental la aceptamos, pero no en el corazón. Mi corazón sigue, lo que estamos viendo aquí sigue igual en el desierto. Ya estaban en la tierra prometida. Ya habían visto algo tan maravilloso que sucedió en Jericó. ¿Cómo no tuvieron que ni despeinarse siquiera para conquistar Jericó? Y sin embargo seguían sin confiar en Dios, atraídos por unas piezas de plata y de acá y una lingote de oro y unas telas que vio ahí. Entonces no hemos entendido lo que Dios tiene planeado para nosotros. Y nos distraemos con cosas insignificantes. Nos distraemos con la primer cosa que se ve bonita y brillosa. Con espejitos, dirían en los tiempos de la conquista de los apaches, que les daban espejitos y con esos y cuentas de plástico y con eso se maravillaban y ellos entregaban el oro y la plata y ellos se quedaban con los espejitos, ¿no? Porque no hemos entendido las promesas de Dios. Hacerlas nuestras significa la guerra. Ya me lo prometió, ahora tengo que conquistarlo. Y va a haber pérdidas, sí, va a haber pérdidas. Pérdidas de mi viejo hombre, pérdidas de mis hábitos, de mis costumbres, que tendré que ser disciplinado y ordenado, que tendré que tener una vida diferente. Sí, pero la recompensa es más grande. Entonces José rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas y José dijo: ¡ay, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyeran? Ojalá nos hubieras quedado del otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré yo a Israel que he vuelto a la espada delante de sus enemigos? ¿Por qué los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra? Y entonces, ¿qué harás tú y tu gran nombre? Nos acababa de prometer que todos iban a perecer delante de él. No le había dicho que iba a ganar todo lo que él hiciera. ¿Por qué la duda? ¿Por perder unos cuantos hombres? ¿Por perder una batalla? Se pone a llorar José. Y nosotros nos entristecemos, nos desfallecemos, nuestro corazón se derrite ante el primer conflicto que tenemos que enfrentar. Cuando vemos la primera guerra que la tenemos que enfrentar y vemos que el enemigo se pone en orden de batalla y empieza a rugir como león. Y decimos: no, yo mejor me regreso. Dije: no, esto se va a poner muy feo. Pero es que Dios prometió hacer contigo. Sí, pues que Él vaya adelante, yo aquí lo espero y que Él lo resuelva, ¿no? Entonces, tenemos que entender esa parte. Somos mujeres y hombres de guerra. ¿eh? Obviamente,
a lo mejor entienden el concepto, pero cuando un soldado está bien entrenado, ¿eh? y ve el Goliat de enfrente, no se amedrenta. La batalla nos motiva, nos alienta, ponemos nuestros músculos tensos, apretamos los dientes. No va a ser fácil. Sí, ya sé que no va a ser fácil. Muchas veces me va a tirar y otras veces voy a rodar por el suelo, pero me voy a levantar las veces que sean necesarias y lo voy a vencer. ¿Eh? Eso es estar entrenado. Indudablemente, si yo me la paso en el sillón y viendo telenovelas y viendo las series y viendo el fútbol y sin mi oración y sin mi lectura diaria, eso no es entrenamiento. Eso es que suceda algo que yo no he sembrado, que yo no he hecho nada para que suceda, pero quiero que suceda. ¿Eh? Por eso estamos enfermos. Por eso estamos todavía sin progresar, sin prosperar, sin que las cosas me salgan bien, sin que todo lo que yo emprenda prospere. Después de la caída de Jericó, Acán tomó entonces los objetos prohibidos, lo que provocó fue la ira de Dios y la derrota de Israel ante la ciudad de Jai. Y después observemos que todos pensaban que iba a estar tranquilo, al grado que Josué, y otra situación de esa pelea, Dios le había ordenado explícitamente a Josué que él tenía que encabezar todas las guerras. Y la gente de Josué lo convenció. ¿De para qué vas, hombre? Estos nos los echamos en un 2x3, son bien poquitos. Manda unos pocos y yo te aviso cuando ya haya todo terminado. Error. Si Dios le dijo que tenían que ir, él tenía que ir. ¿Eh? Entonces, nosotros tenemos que enfrentar nuestras batallas. Esto demostró la importancia de obedecer completamente a Dios, incluso cuando los mandamientos parecen extraños y a veces hasta ridículos. ¿Eh? Una vez Dios me dijo que dejara me encantaba la salsa inglesa, la salsa de soya, y yo le ponía todo lo que me comía. Y me habló y dijo, deja de comer eso, porque es veneno para tu cuerpo. No sé si era el sodio, no sé qué haya sido, pero lo dejé de hacer. Uno pensaría, bueno, ¿y qué? No, habrá cosas más importantes para Dios que mi alimentación. No, para Dios le es importante cada detalle de nuestra vida, por insignificante que parezca. En primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando andamos en la lucha, cuando andamos en la cacería, ¿no? Vamos con el rifle listo, dedo en el llamador, seguro ya quitado, porque tengo que disparar en cualquier momento. Entro en combate, estoy alerta siempre, viendo, preparado para disparar. Y voy avanzando y voy cruzando. El león, él está al acecho. Él sabe que yo estoy alerta. ¿Eh? Él conoce a los guerreros que enfrenta, porque las luchas de los leones son todos los días. Él sabe lo que está haciendo y está al acecho. En el momento en que yo pienso, ya no pasó nada, arma al hombro, a la guerrera, acá. En el momento en que yo siento que ya no hay nada que hacer, es el momento que dice León, ahora sí, ya está distraído, ya no me puede atacar, ahora me toca a mí. Y León no sabe. ¿No? No podemos estar relax.
somos combatientes y nuestra lucha es para siempre. Nuestra lucha es todo tiempo y en todo momento. Nuestra lucha es hasta el final de nuestros días. Nuestra lucha es permanente, porque como cristianos siempre tenemos que estar en entrenamiento, porque siempre estaremos en guerra. Satanás no descansa, la maldad no descansa, el mundo no descansa, las situaciones perversas no descansan, los delincuentes no descansan. Tenemos corazones que conquistar, tenemos almas que rescatar. Necesitamos estar en entrenamiento, porque el día que lo queramos hacer, no podemos decirle a la persona que está necesitada, aguántame tantito, voy, oro 2, 3 días y regreso. No. Tengo que estar al 100% todo el tiempo. Tengo que estarlo. No puedo pensar que porque ya pasó mi tiempo, que ya soy muy joven o que soy muy viejo, que soy mujer, que soy hombre, ya no estoy, y esto ya no es para mí. No, siempre habrá algo que hacer. Además, nuestra concupiscencia está ahí, constante, tratando de dominar, de seducirnos, de convencernos. Siempre habrá algo que perturbe, que distraiga nuestra relación con Jesucristo. Siempre habrá algo. Y eso no quiere decir que porque ya soy viejo, ya nada me perturba. No, no es cierto. Somos seres humanos desde el momento que tuvimos nuestro primer aliento y seremos seres humanos hasta que el último aliento salga de nuestro cuerpo. Seguiremos luchando y peleando por nuestra carne o con nuestra carne. Y eso nos obliga a estar todo el tiempo en entrenamiento. Porque si no seremos derrotados. Seremos derrotados. Y yo no sé sobre la salvación, si la perdamos o no la perdamos, pero no entraremos como debiéramos entrar. Es como Dios prometió que estaríamos sanos, sí, y viviremos hasta el último día que Él decida que viviramos, pero cada quien decide en qué condiciones va a llegar. Entonces tenemos que estar luchando constantemente y entrenándonos constantemente. Romanos 8, versículo del 5 al 8 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, hablando del Espíritu de Dios, en las cosas del Espíritu. O sea, hay de dos nada más. De los que estamos aquí, vamos a dejar los 8,000,000,000 allá afuera. Los que estamos aquí nada más. O estamos pensando en las cosas de la carne, o estamos pensando en las cosas del Espíritu de Dios. Yo no lo sé, ustedes lo saben, pero nada más hay de dos. Porque los que se ocupan de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu de Dios es vida y paz. Porque los designios, las intenciones o los propósitos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ustedes deciden. O están pensando en las cosas de la carne o están pensando en las cosas del Espíritu. Pero si están pensando en las cosas del Espíritu, significa vivir de acuerdo a su voluntad, a su poder, en lugar de seguir con las intenciones y los deseos pecaminosos de la naturaleza humana o de la carne. Y esa evaluación solamente la saben ustedes o nosotros y Dios. Y a Él no lo podemos engañar. Porque yo puedo estar aquí hoy parado compartiendo, pero ustedes no conocen mi corazón. Pero Dios sí. Y si no hay frutos, quiere decir que no estoy ocupándome del Espíritu. Si no hay inspiración, si no se comparte, si no se predica, si no se enseña, si no se evangeliza, si no hay ministerio, no me estoy ocupando del Espíritu.
Gálatas 5, Pablo, el apóstol Pablo fue claro. ¿No? ¿Cuáles son los frutos de la carne y cuáles son los frutos del espíritu? Y cada uno de ustedes dice qué frutos tiene en su canasta. ¿No? Esto implica que enfocamos la mente y la voluntad en las cosas espirituales, lo que producirá en nosotros vida y paz. Para los cristianos implica renovar la mente, lo que conlleva a un comportamiento y sobre todo a una práctica para cultivar los frutos del Espíritu, como el amor, la paz, la benevolencia, el dominio propio. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo ponemos en práctica nuestra fe? Haciendo discípulos. No hay otra. No sé si ustedes tengan otra manera, pero de la que lo dice la Biblia, no hay otra manera. Lo que dice Santiago, no hay otra manera. Lo que dice Pablo, no hay otra manera más que predicar la palabra y hacer discípulos. El apóstol Pablo escribió, ustedes saben que en una carrera todos corren, pero solamente uno recibe el premio. Pues bien, corran ustedes de tal modo que reciban el premio. Si bien en la carrera, en las carreras sabemos, sí, nada más hay primero, segundo y tercer lugar. Y todos los demás, fauna de acompañamiento nada más. Pero nosotros tenemos que prepararnos. Nosotros tenemos que prepararnos, entrenarnos para ganar el premio. Los que se preparan para competir en un deporte evitan todo lo que puede hacerles daño. Y esto lo hacen por alcanzar un premio, una corona que enseguida se marchita. En cambio, nosotros luchamos por recibir un premio que no se marchita. Yo, dice Pablo, por mi parte, no corro a ciegas ni peleo como si estuviera dando golpes al aire. Al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme para no quedarme yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros. El apóstol Pablo se entrenaba porque sabía que tenía una lucha no solamente contra Satanás, contra el mundo, contra todos los perversos que hay, sino internamente con la carne. Si pensamos que porque estamos tranquilos en la casa no va a pasar nada, el enemigo duerme con nosotros. Y está tan pegado a nosotros que ni lo sentimos cuando ya está maquinando algo para hacernos caer. El apóstol Pablo nunca se relajó, nunca descansó, nunca se desmotivó del propósito que Dios le había dado, a pesar de sus conflictos, de sus aflicciones, de sus cárceles, de sus martirios, de su sufrimiento. Él se mantuvo siempre luchando todos los días de su vida. Y nos los dejó para muestra. ¿Cómo evitar el cansancio o la desmotivación? Sigamos este mandamiento que está en Hechos 12. Por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitemos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importar la vergüenza que esto representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni les se darán por vencidos. El momento que dejamos de ver el propósito, en el momento que dejamos de ver la promesa, en el momento que volteamos y dejamos de ver la eternidad que Dios tiene preparada por nosotros, en ese momento ya perdimos.
porque empezaremos a sentir celos, envidias, empezaremos a sentir enojo, frustración por lo que otros tienen, por lo que otros han conseguido, sin saber los designios de la muerte que para ellos les espera. Nosotros vamos a querer lo que ellos tienen, porque dejamos de ver Jesús. Porque este breve y temporal momento de sufrimiento, de escasez, de enfermedad, de conflicto, de pleito, de enojo, de lo que estén tratando de hacerme, no se va a comparar nunca, dice Pablo, con el enorme peso de gloria que me aguarda. Por eso debemos de mantener. Cuando nosotros entrenamos, estamos siempre fijando nuestra vista en el objetivo, en ser más rápidos, más veloces, más fuertes, más queremos. Listos para entrar en combate. Deseosos de que nos suelten en la batalla para demostrar de qué estamos hechos y todo lo que hemos logrado. Pero debemos estar entrenados para hacerlo. Si nos sentimos cansados o fastidiados o hartos de esta lucha, quiere decir que hemos dejado de pensar y de ocuparnos en las cosas del Espíritu de Dios. Segunda de Pedro 1, versículo 3 al 4 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Estamos en una lucha constante contra nosotros mismos. Dejemos al mundo allá afuera, contra nosotros mismos. Y recordemos que tenemos 47,000 pensamientos al día involuntarios, repetitivos y negativos que estarán taladrando nuestra fortaleza espiritual y física. Más aparte las emociones que están ahí constantes en nuestro viejo hombre y que les urge regresar y tomar control de nuestra vida. Deseando motivarnos para que desistamos, para que nos cansemos, para que nos detengamos, para que decidamos decir, ya no hay nada más que hacer, me quedo a ver la televisión tranquilamente. Hay tantas, miles de películas y miles de series y miles, tanto que ver y tanto que disfrutar de la vida, pero eso no me va a dar la eternidad. Y me mantendrá siempre en los designios de la carne, cosechando los frutos de la carne. Entonces tenemos que entender esa parte. Entonces, ¿qué hacer frente a esta lucha? Que parece, desde mi punto de vista, muy particular, ¿no?, que la estamos perdiendo. Y a eso les toca a cada quien pararse frente al espejo y decidir cuánto llevan ganado y cuánto llevan perdido, ¿no? Primera parte, necesitamos fortalecernos en el Señor. David, en aquel momento en que parecía que todo se había acabado y que todos los querían destruir, todos se habían desfallecido y lloraban sin fuerzas, tirados al piso, él se fortaleció en el Señor. Recordemos las promesas, las grandiosas y maravillosas promesas que Dios nos ha dado. Repitámoslas, memoricémoslas, aprendámoslas, digámosles frente a frente: yo soy hijo de Dios y Dios me ama. Su Santo Espíritu mora en mí, me ha hecho más que vencedor. Todas podemos fortalecernos en el Señor. Necesitamos autodisciplina.
Nadie puede estar atrás de una persona para que lea su Biblia, para que ore, para que comparta, para que enseñe. Autodisciplina. Necesitamos nosotros tomar la firme decisión de hacer lo que Dios quiere que haga. Aunque me cueste la vida, que para eso soy eterno. Perseverancia y constancia. Tenemos armas poderosas en Dios, como es la lectura bíblica, la oración, el ayuno, la intercesión, el clamor, la alabanza, la adoración a Dios. Pero es mi decisión hacerlo con perseverancia y con constancia. ¿Cuánto tiempo puede dedicarme? Necesito solamente robarle unos minutos a la cama o a la televisión o al sillón o a la serie o a la telenovela. Unos minutos de mis 24 horas. Practicar la fe. Si no practicamos la fe, nunca vamos a saber qué tanto es poderoso nuestro ministerio. Yo empecé practicando con mis hijas. Oraba por ellas. Y como Dios vio que le gustaba practicar con mis hijas, pues las puso a la borde de la muerte. Dijo, síguele. ¿Por qué te detienes? Sigue orando, intercediendo por ellos. No va a pasar nada. ¿Eh? Y aquí están. Nunca les pasó nada. ¿Eh? Pero había que practicar la fe. Antes de enfrentarme a Satanás, tuve que practicar muchas veces. ¿Eh? Y a mi hija, la más grande, le encantaba. Cada vez que se caía, cada vez que zorraba ahí con la bicicleta, corría, papá, ora por mí. Oraba y salía corriendo, ya estoy lista, y orle. Tenemos que ser hacedores de la palabra, no solo oidores. No podemos ser cristianos de adorno, que salen nada más en Navidad o para adornar la casa. Necesitamos ser hacedores de la palabra. Necesitamos una actitud de campeón. Dirá un pastor, pecho salido, levantado, actitud de campeón. Sentirnos hijos de Dios. Caminar como hijos de Dios. Hablar como hijos de Dios. Aquellos que han perdido la fe y la esperanza, decirles, levantarlos, hacerlos, levántate, vamos a luchar juntos. No hagamos planes para toda la vida. Tenemos un reto todos los días. De levantarnos temprano, de agarrar nuestra Biblia, de interceder por alguien, de llevar la necesidad de una persona delante del trono de Dios. Necesitamos hacer discípulos. Necesitamos, todos necesitamos hacer discípulos. Esas personas que están a nuestro alrededor, el vecino, el compañero del trabajo, el jefe, el subordinado, las personas que nos rodean, que nos conocen, ellos necesitan conocer a Dios. No están ahí por suerte o por casualidad. Dios los puso ahí porque ellos necesitan conocerlo. No esperemos más. Pero es que se van a ir, me van a dejar de hablar. A veces es necesario. Todo el crecimiento que necesitamos desarrollar debe empezar con nosotros. Disciplina. El apóstol Pedro sigue diciendo, vosotros también poniendo toda diligencia, a esto mismo añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Todo lo que hablamos se resume en este versículo. ¿En qué punto nos quedamos? ¿En qué punto a nuestra fe no le pusimos virtud, o no le pusimos conocimiento, o no le pusimos dominio propio, o afecto fraternal, o piedad, o amor? Porque si esas cosas abundaran en nuestra vida, esta iglesia estaría rebosante. No por ellos, por nosotros. Además, dice el apóstol Pedro, mas Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco, Él mismo, Dios, Jesucristo, os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Cuando nos disciplinamos, cuando les decimos, Dios, ya estoy listo, Dios, vale, ¿quién viene primero? Échame al primero. Él nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer espiritualmente y nos va a establecer en un ministerio. Pero en el sillón no, en la cama no. Tenemos que empezar a entrenarnos. Ahora ya tienes un camino, te toca a ti retroceder a la vida anterior o luchar por una naturaleza divina. Es tu decisión. Amén. Dios te bendiga.